La parte el control de la tensión arterial, ¿sí? Aquí no está, ¿sí? Ahí. Entonces, si no hay quien la regule, es como si su merced con todo el... No, usted no. Una persona con todo el debido respeto, un indigente que no tiene mamá y papá. No, es que le iba a decir en él, ¿no? Usted diciendo, pero sí tiene mamá y papá. Un indigente que no tiene mamá y papá, no tiene quien le diga, mijito, pórtese juicioso, no fume, no tome, mijito, llegue temprano. ¿Qué hace? Hace lo que se le da la gana. Lo mismo esto. El corazón hace lo que se le da la gana. Se acelera, se pega unas aceleradas impresionantes. En ese niño que yo les comento, en ese niño llegó en un momento que yo le apunté, tenía la frecuencia respiratoria en 280. Perdón, la frecuencia cardíaca en 280. ¿Sí? Entonces, si no tiene eso, ese niño, ¿quién le va a estar regulando? Ustedes van a decir, pues medicamentos, ¿cierto? Sí, 90 veces se le sube, 90 veces se le baja. Tendría que tener usted ahí monitorizando al paciente cada 2 minutos. Listo, él tiene la frecuencia cardíaca en 220, le pongo un medicamento antiarrítmico para bajársela y ahora la tiene en 20, le pongo un medicamento para subírsela y así sucesivamente, y la tensión la misma y la frecuencia respiratoria la misma. Por eso es incompatible con la vida. Ya aprendimos que es Ya aprendió. Como esta fue en virtualidad, la pasada viendo la página mientras que yo me estaba desparqueando allá. ¿O era usted la que estaba todavía trabajando? ¡Ay, Dios! Ya aprendimos. Ya aprendí, mira, pues que ya el parcial se la pongo y me colocan que la mollera. Profe, ya. ¡Ya! Sigamos. Pues yo no veo Señora. Señora. Sí, como lo manipula a uno. Acá Ay, nervioso. ¿Qué? Dime. ¿La protuberancia y el puente van a ser lo mismo? Sí. Es tanto como puente Valolio, lo mismo. El viejito de Morfo no le dijo que no le digan vecinos de Morfo. Voy a hablar con ese viejo serio. No vivo acá. ¿Ya no vivo Morfo? Pero con quién no. ¿Quién es? No sé. ¿Cuál se yo Morfo conmigo? Pero su merced no entró a unas clases de Morfo conmigo. Que su merced se podía hablar con la compañera, la señorita. Ya sé quién es. Yo que el viejito no está en Alzheimer. Yo que el viejito no sufre de Alzheimer. Bueno, ya sabemos por qué es incompatible con la vida esta patología. Bueno, listo, pasemos ahora a síndromes neurocutáneos. Ustedes van a decir, bueno, estamos hablando del sistema nervioso, ¿por qué cutáneo? ¿Por qué la piel? ¿Cierto? Este grupo de medicamentos, iba a decir yo, de enfermedades, son lesiones a nivel de los nervios, pero que se van a manifestar a nivel de la piel. O sea, bueno, primero que todo, son patologías genéticas, son patologías hereditarias, ¿sí? Son enfermedades autosómicas dominantes. ¿Qué significa eso? Que solamente basta con que uno de los dos papás tenga el gen para transmitírselo a la primera línea de generación. No se necesita que papá y mamá lo tengan, eso sería autosómico recesivo, sino que solamente uno de los dos papás tenga el gen lesionado, ¿sí? Inmediatamente se le transmite a la primera línea de consanguinidad, o sea, a los hijos, ¿correcto? La característica más importante, como les decía, es que hay esta alteración cromosómica, ¿sí? Repercute en los nervios, ¿sí? Estos pacientes van a tener trastornos en la sensibilidad y trastorno motor, pero además de eso,
de esos trastornos sensitivo-motores, que no son muy grandes, hago la aclaración, en el nervio que se vea comprometido, entonces va a haber alteraciones cutáneas. Nosotros tenemos dos tipos de neurofibromatosis, ¿sí? La primera, la tipo 1, yo creo que la gran mayoría de acá la tenemos. Me atrevería a decir que más de uno de acá tenemos esa lesión, esa neurofibromatosis. Tipo 1, no produce síntomas, no es grave, no les va a pasar nada, tranquilos, ¿cierto? Como es transmitida por uno de los papás, entonces ahorita se caracteriza porque el paciente va a tener unas manchas color café con leche en la piel, ¿sí? Entonces uno dice, ay mire, saqué el lunar de mi mamá o saqué el lunar de mi papá lo tiene en el brazo, yo lo tengo acá, por eso. No muestre. Por favor, Yo también tengo una en uno de los cachetes. Esta manchita, no pasa nada. Lo más seguro es que los que tenemos eso, por ejemplo, su merced también, yo también, no sé, ¿alguien más la tiene acá? Listo, mire que somos varios, se la vamos a transmitir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque solamente falta que uno de nosotros, ya sea el papá o ya sea la mamá, la tenga para que se la transmitamos a nuestro hijo. No pasa nada, no es una enfermedad grave, es completamente asintomática y el paciente no va a tener síntomas. El segundo tipo de neurofibromatosis, sí el paciente tiene unas alteraciones que ya les digo cuáles son, ¿sí? En la neurofibromatosis tipo 2 ya... O sea, las lesiones que ustedes van a ver en la neurofibromatosis tipo 2, ustedes dirán, Dios mío, a ese paciente le debe doler todo. No, el paciente no tiene síntomas tampoco, no le duele nada, es la estética, es más estética, por así decirlo, los síntomas son más estéticos, ¿sí? Que no son síntomas, sino simplemente que visualmente pues le impacta a uno ver. Se caracteriza por la aparición de una serie de lesiones nodulares gomosas, o sea, si yo las toco son como cauchudas, no son lesiones sólidas, o sea, que duras, no, ni son lesiones huecas como es tipo quiste, no, ellas son lesiones en donde adentro el tejido es gomoso, ¿sí? Hay mucha fibra elástica, entonces le da esa consistencia a las lesiones de ser gomosas, de ser blanditas. ¿Qué otra particularidad tienen? Que pues obviamente nacen desde que el niño está pequeño, pero que de pronto la mamá o de pronto el mismo niño accidentalmente se las quitan y entonces esto hace que aparezcan más lesiones, no solamente esa, sino alrededor aparezcan lesiones satélites y la otra particularidad es que esas lesiones satélites van a crecer más rápido, ¿cierto? Sí. Fíjese que es estéticamente, pero a ese paciente no le duele nada. A esa paciente no le duele nada. Si se recuesta pues en una pared o en la cama, lo que sea, o la ropa no le talla, no va a sentir que hay algo que le está haciendo presión, para nada. El tratamiento de esto pues toca hacerles infiltraciones con corticoides, ¿sí? Pues en esta pacientica ustedes imaginarán qué tantas infiltraciones hay que hacerle. De igual manera, hay que tratamiento farmacológico con corticoides por vía oral. Y en las lesiones, infiltrarles corticoides. Se le infiltra corticoides con algún anestésico para que no le duela, porque eso sí le va a doler, ¿cierto? La infiltración. Entonces, por lo general, los dermatólogos usan el Kenacort con un poquito de lidocaína, ¿sí? Pues imagínense cuánto se demorará un dermatólogo infiltrándole solamente las que estamos viendo, nada más las que estamos viendo, ¿cierto? Y esa infiltración va reduciendo el tamaño de las lesiones, va reduciendo hasta que las lesiones, algunas dependiendo del tamaño, pueden desaparecer y otras pues puede ser que sobre todo las grandes que ustedes ven acá, por ejemplo esta que es un colgajo, es una lesión grande, ¿sí? Reducen bastante de tamaño. ¿Qué tanto pueden reducir? Pues eso sí ya depende de cada paciente. Hay algunos pacientes que de pronto yo he visto, algunos pacientes ahí en dermatología, que ya las lesiones son pequeñitas, múltiples pero pequeñitas. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que ya la enfermedad, digamos que la reducción de tamaño de las lesiones se estanca y ya no disminuye más de tamaño, ¿sí? Pero bueno, de pasar de esto
a pasar a que el paciente se le vea solo algunas lesiones, porque muchas de ellas desaparecerán y las lesiones que son visibles pues sean pequeñas, pues es una ganancia bastante grande, ¿sí? Por la parte de la estética. Bueno, tenemos ahora otra que es la esclerosis tuberosa, que, bueno, la anterior enfermedad pues en nuestro medio aquí en América nosotros la conocemos como neurofibromatosis, ya lo que es por ejemplo en el otro lado, en África, en Asia, en Europa, la conocen como la enfermedad de von Recklinghausen. Aquí nosotros no utilizamos esa terminología. Tenemos la esclerosis tuberosa, la usamos acá en América, en el otro lado la llaman enfermedad de Bonneville, ¿sí? También es una enfermedad autosómica dominante, pero no es muy frecuente. Aquí el problema se encuentra a nivel del brazo corto del cromosoma 9, ¿sí? La lesión es que se empiezan a lesionar o empiezan no digo destruirse, sino se empiezan a inflamar ciertas neuronas, ¿cierto? Y ciertas células de soporte, como eran los astrocitos. Si ustedes se acuerdan, los astrocitos forman parte de las células de la glía, las neuroglias, que estaban los astrocitos, los oligodendrocitos y las microglias. Los astrocitos son los que tienen la función de defensa. Por eso el deterioro de la enfermedad lo que va a inicialmente le va como quitando la capa de mielina a los axones, se van desprotegiendo los axones, haciendo que en el axón, donde se va perdiendo la capa de mielina, el nervio se torne mucho más sensible, entonces el paciente va a presentar mucha hipersensibilidad, pero la característica es que esa hipersensibilidad es en el trayecto de ese nervio, ¿sí? Que está siendo afectado, en el trayecto del nervio. Es el dolor localizado que experimenta el paciente, ¿sí? Muy bien. En estos pacientes, a nivel de la región que está por encima del nervio que está perdiendo la capa de mielina, empiezan a aparecer unas lesiones nodulares. Estas lesiones son sólidas. Se parecen mucho, y pues uno, a lo que es el herpes zóster, la dichosa culebrilla. Se parecen mucho, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Primero que todo, que es más frecuente el herpes zóster que la esclerosis tuberosa. Y segundo, que las lesiones en el herpes zóster son vesículas que están llenas de líquido. Acá son lesiones nodulares sólidas. Entonces ya uno al tocarlas no son renitentes, o sea, no son blanditas, ya uno sabe que es una esclerosis tuberosa. Vuelvo a repetir, en mi vida he visto, sino solamente por fotos, una esclerosis tuberosa, porque solamente es una patología bastante rara. Tiende a aparecer de pronto principalmente a nivel de la cara y en extremidades. Aparece como unas lesiones, como una especie de brotico, ¿sí? Como un acné, por así decirlo, ¿sí? En este caso acá se ve a nivel de estas lesiones que están a nivel del surco nasogeniano, ¿sí? Parece como si fuera acné, pero vuelvo a repetir, primero que todo, que no tienen material pusturoso, o sea, no tienen pus, sino que la lesión es sólida, ¿verdad? Eso uno trata, por así decirlo, por decir un ejemplo, que el niño o el joven trata de como despicharse para sacarse el barrito y no sale nada. ¿Por qué? Porque adentro no hay nada, adentro lo que hay es una lesión sólida constituida por células que están en degeneramiento, ¿correcto? Y en este pues estaría afectado principalmente, dependiendo de la orientación, pues la rama del quinto par craneal, la rama maxilar, y muy seguramente la tendencia es que en la medida que le vaya creciendo va a irse extendiendo, siguiendo, por así decirlo, como el camino de esa raíz del quinto par craneal, que es la rama maxilar en este caso. Otra enfermedad también poco común, la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿cierto? Esta es una enfermedad neoplásica, pero es una neoplasia benigna, es una enfermedad, también es una enfermedad hereditaria. El trastorno se encuentra a nivel del cromosoma 3, en el brazo largo del cromosoma 3. Puede caracterizarse por la presencia de, no es un hemangioma, sino que son lesiones vesiculares llenas de sangre, ¿sí? No es un hemangioma, porque acuérdense que el hemangioma es una lesión plana, esta es una lesión elevada, ¿sí? Es una lesión vesicular, pero adentro está una parte de un vaso sanguíneo, o sea que se ve roja la lesión, ¿sí? Como da de cuenta como si fuera una vesícula, pero en vez de adentro tener líquido claro o ceroso, lo que tiene es sangre, ¿cierto? Puede comprometer también o hacer que el paciente le aparezcan quistes a nivel de órganos viscerales, como es
hígado, como es a nivel del páncreas y como es a nivel de los riñones. La enfermedad de Sturge-Weber también es otra patología poco frecuente. En nuestro medio, o sea, hablo de América, la común es la neurofibromatosis. Estas que les estoy hablando, la de von Hippel-Lindau y todas esas, son comunes, pero a nivel del continente asiático, del continente europeo, Australia, ¿sí? Porque ellos tienen, para ellos sí es una patología frecuente, porque ellos tienen esa alteración cromosómica, la tienen como herencia, por así decirlo. Nosotros no tenemos esas lesiones o no tenemos esos trastornos en los cromosomas, solamente la de la neurofibromatosis, nada más, la enfermedad de von Recklinghausen. Bueno, muy bien, ok. Preguntas, dudas, inquietudes.